Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Luego de 6 meses de trabajo, la comisión ocasional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio llegó a la conclusión de que su muerte fue un crimen político. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto en este momento con Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, para hablar sobre el informe preliminar de la denuncia que denuncia que el crimen de Villavicencio fue político. Para muchos esto no es tampoco una novedad. Amanda, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes te saluda, bienvenida. ¿Cómo estás, Fausto? Buenas noches. Saludos a toda la gente de Notimundo. Pues justamente a esta hora sigue transmitiéndose y pues en vivo también está la sesión de la asamblea, que pues estaba yo revisándola desde su canal de Facebook. Y pues mientras va sucediendo, vamos viendo lo que dice el informe, en el que van mostrando cómo las investigaciones de Villavicencio cada vez tienen más frutos, ¿no? Todos los frutos que ya dieron en vida, pero con el paso del tiempo, la justicia y todos los operativos que se dieron justamente después de su asesinato le han seguido dando la razón. Todos estos operativos, me refiero a Metástasis, Purga, Plaga, Caso Amistad, todos estos casos han permitido ver la veracidad, la eficiencia de las investigaciones de mi papi. Sin embargo, pues... Bueno, yo tuve la oportunidad de leer desde el día de hoy en la mañana el informe que me hizo llegar pues la gente de la comisión, particularmente la gente de Construye, les agradezco mucho que me hayan podido hacer llegar la información para leerla desde temprano. Y claro, tú lo dices, no era una sorpresa que este era un crimen político. Sin embargo, mientras se está dando la sesión en la asamblea, se escucha, tengo ahí está pues mi tía Alexandra, está una de mis colaboradoras, y lo que dicen es que hay un segundo informe. Lastimosamente, además uno de los asambleístas que entró por Construye, es decir, por la votación que tuvo Fernando Villavicencio, el asambleísta Hernán Zapata, está preparando un informe paralelo en el que pretende culpar a la inseguridad nacional del asesinato de mi padre. Esto es indignante, Fausto. No te digo que el otro informe me parecía como, pues, es un informe que está investigando las implicaciones políticas y su resultado dice, sí, es político. Habla de todo lo que todos ya sabemos, todas las ñañadas de falsos periodistas con el narco, de la narcopolítica, Jordán, Salcedo, Norero, todos estos nombres que ya están dentro del mapa del asesinato de Fernando Villavicencio. Así que no ha sido una sorpresa, pero ha sido, digamos, como darte cuenta que de alguna forma hay unas coincidencias con este primer informe que presenta pues la comisión. Pero ya se está hablando de que hay un segundo informe y que claramente toda la oposición en esta comisión no va a votar a favor de este informe. Entonces, hay una indignación, un dolor, me descoloca, entro descolocada a la entrevista porque es lo que estoy viendo mientras estamos hablando, se está debatiendo sobre esto. Uno de esos asambleístas, Giovanni Benítez, si no me equivoco, pide que se deje de leer el informe, que se pase rápido a la votación. Y claro, lo que quieren evitar es que se lean todos estos antecedentes en los que se muestra cómo el trabajo periodístico sesudo de Fernando Villavicencio por más de 40 años lo puso en el ojo del huracán. Y en los últimos 15 años se evidenció totalmente porque vivimos en un estado de peligro para los periodistas. Ahora se exhibió en los casos, ¿no? ¿Sí? Ahora, Amanda, se evidencia de alguna forma también en lo poco que hemos podido escuchar de esta primera parte del informe, es que también de alguna forma, Fernando, se había abierto muchos frentes, y me refiero a todas las denuncias que tú lo has dicho, en muchos casos se han ido confirmando de a poco: caso Metástasis, Purga, Plaga, otros casos de la corrupción de Odebrecht, la corrupción en Petroecuador, ya hemos visto las delaciones en Petroecuador, como todo lo que en su momento, caso Petrochina, porque se me van algunos de los nombres, seguramente nos faltará espacio y tiempo para seguir nombrando la cantidad de escándalos de corrupción que se han denunciado en su momento, y todo esto tiene un digamos, es de alguna forma
cómo Fernando se abrió demasiados frentes con estas denuncias, y la conclusión pues es a lo que nos lleva este informe. Sí, bueno, creo que esto era algo que lo habíamos dicho desde el principio. Yo estoy muy orgullosa de saber que Fernando Villavicencio era incómodo para todas las mafias, para todos esos poderes que se habían enquistado en nuestro país. Y lo dice el Fernando con mucha claridad. Dice, ellos hacen todo esto no porque sean malos, sino porque son corruptos y necesitan además usar su poder y su autoritarismo para permanecer ahí tapando y limpiando todo lo que han venido haciendo desde hace más de 15 años. No porque la corrupción no venga desde más atrás, pero desde hace 15 años se viene fraguando una estructura de delito a través de los fondos públicos que le pertenecen a los ecuatorianos. Y lo decía el Fernando, cada soborno, cada sobreprecio, es un litro de leche en una familia. Le falta el pan a la familia, le falta seguridad, salud, educación a las familias. Mientras esta gente engordan sus barrigas, engordan sus bolsillos y ahora además tienen el poder, compran partidos, hacen un montón de cosas para seguir teniendo el poder. A mí me da un dolor terrible ver justo todo como le llaman, ¿no?, el camisetazo que hay dentro de los partidos, porque todo esto es aquí un cálculo político, un cálculo miope además, porque no tienen la menor idea de cómo llegaron a esos escaños. Tengo asco realmente de estos asambleístas, de Sánchez, de Molina, de Zapata, que se rasgaban las vestiduras. Hasta hace poco tenía Sánchez su video llorando el día del asesinato de mi papá en su canal de Twitter. ¿Para qué? Para luego irse a militar con el Partido Social Cristiano, el partido de muertes. ¿Cómo es posible que estos asambleístas que llegan sin el entendimiento de la persona que era Fernando Villavicencio, el periodista valiente, que enfrentó, no como otros que luego hacen shows de confesiones, narcoconfesiones, sin ni siquiera hablar de sus financiamientos? Eso no es periodismo. Mi padre se jugó la vida por este país y ahora todas sus denuncias están siendo verificadas. Él se jugó la vida por este país y esa gente se cambia de ideología como cambiarse de camiseta. Realmente es una vergüenza ver lo que han hecho estos asambleístas, Fausto. Y tú has mencionado, por ejemplo, un tema que también ha sido motivo de debate, cuestionamientos, esta suerte de camisetazos de algunos de los asambleístas. Mencionaba hace un momento, Hernán Zapata iría a ADN, al partido oficialista, y de alguna forma eso es lo que genera cierta, no sé si incomodidad o también cierta indignación en quienes estuvieron en su momento cerca de Fernando Villavicencio. No es solo el salirse sino el irse con quién. Por supuesto, porque yo puedo entender que hayan diferencias con el partido Construye. Es más, yo mismo tengo mis diferencias. Nunca he sido aliada de ninguno de estos espacios. Nunca me gustó como la elección política que hizo mi padre. Sin embargo, yo voy a respetar eso porque también entendí que ese era su momento de hacer esas cosas. Mi papi siempre fue un rebelde. Y él sabía y tenía también muy claro hacia dónde quería ir. Él necesitaba llegar a la presidencia y lo iba a hacer. Por eso lo mataron. Lo grave es que en estos cálculos políticos hay un montón de gente que jamás tuvo idea de quién era Fernando Villavicencio. Incluso esas personas que decían ser amigos de Villavicencio de hace 20 años, Jácome, Ortega, gente oportunista totalmente, que desde el primer día lo que hicieron fue fragmentar la alianza que había creado Fernando Villavicencio. No pudieron sostener esa alianza. No digo que haya sido perfecta, pero demuestra cuál es la calaña de la gente con la que estamos trabajando. Sin ninguna afiliación por Construye, debo decir que ellos tuvieron algo de dignidad al no montarse en el nombre de mi padre para hacer su trabajo. Es más, lo que hicieron fue seguir un poco ese lineamiento, buscar el tema de la extradición, el endurecimiento de penas, el tema de la ley de extinción de dominio, que eso era parte del plan de gobierno de Fernando Villavicencio. Y luego ir viendo cómo estos asambleístas desvergonzados se van desgranando por sus propios intereses. Realmente es una vergüenza ver lo que han hecho con eso que ellos mismos le llaman y que no terminan de entender lo que es el legado de Fernando Villavicencio. Porque el legado no es una cosa que se puede entregar en las manos de alguien. El legado son sus valores, el servicio al pueblo ecuatoriano, la honestidad, la valentía. Eso es el legado y eso está ahí disponible para todos los ecuatorianos, para que lo tomen y para que lo usen realmente, pero no su nombre, no sus siglas. No el trabajo que él hizo durante más de 40 años. Ahora todos quieren montarse en el trabajo de mi padre, cuando realmente
Él ya lo dijo, la última vez que le vimos, el 2 de agosto del año anterior, él me dijo algo muy curioso, y lo he dicho en un par de entrevistas, pero él me dijo, no, yo le preguntaba de una o de otra persona que no me gustaba que estén cerca de él, y él me dice, tranquila, hijita, todos los que tomen poder en mi nombre van a caer. Lo dijo con tanta seguridad, Fausto, que no me quedó otra opción que creerle, que él sabía lo que estaba haciendo. Y ahora ver a todas estas ratas, sinvergüenzas, tomando el nombre de mi padre, que llegaron a la asamblea de esa forma. Ahora el tipo Hernán Zapata, primero va a votar en contra, porque va a decir que el asesinato de mi padre es una consecuencia de la inseguridad. Por favor, o sea, es igual de sinvergüenza que lo que le hicieron a Patricia Gabela con el asesinato de Jorge Gabela. Es igual de sinvergüenza que lo que le hicieron a Froilán Jiménez, igual de sinvergüenza que Fausto Valdivieso. Todos esos casos que ¿quién va a responder? Mi papi decía, Fausto, cuando muere un ser humano, muere una humanidad. Y mientras no entendamos eso, estamos quebrados. Realmente el país está quebrado porque estamos siendo gobernados por las redes sociales, siendo gobernados por estos criterios políticos que suman y restan puntos, pero no entienden la herida grave que vivimos ahora en nuestra nación. Ahora, frente a todas estas que han sido señaladas de alguna forma como deslealtades dentro del movimiento Construye, ha habido también un cuestionamiento serio y fuerte por parte de ustedes a esta alianza que ha presentado Andrea González Nader con el partido Sociedad Patriótica, concretamente con Lucio Gutiérrez, quien en su momento, en su gobierno, fue también parte de un aparato de persecución al sindicalismo, del cual era parte Fernando Villavicencio. Recuerdo claramente los exteriores de Petroecuador, incluso cómo se arremetía en contra de los dirigentes sindicales para entonces. Más allá de estar de acuerdo o no con la dirigencia sindical, de acuerdo o no con ciertas decisiones, pero esta alianza como que no sonó muy bien. Bueno, realmente tengo que decir que Andrea González me parecía siempre una persona nueva, una persona linda, con una amplia sonrisa y con una voz franca, y cuando mi papi la eligió como binomio me pareció una buena decisión. Estuve feliz de eso y pues se los dije a los dos. Andrea, debo decir que sentí que somos amigas, y por esa razón, cuando vi que se lanzaba, bueno, desde el inicio, cuando ya le vi que tenía su movimiento Fuerza Valiente y que usaba las siglas de FB, me parecía como innecesario, sobre todo porque siento que Andrea es una política con mucha potencia y que le podría ir muy bien, sobre todo si hace un camino propio, sobre todo si es capaz de fundar sus propias estructuras y no caer en la utilización de viejas prácticas de la política vieja y sucia, porque de eso pienso yo que estamos intentando limpiarnos y que por eso dio la vida a mi padre. Entonces, bueno, después del asesinato y pasan esto del FB, yo sí había comentado que no me parecía eso tan chévere. De todas formas, mientras no sea como algo serio, yo pretendía no decir nada. Cuando veo que lanza su candidatura, o pues que informa que va a lanzar su candidatura el lunes pasado, yo le mando un mensaje y le digo, Andrea, ¿cómo estás? Oye, conversemos, ¿qué está pasando? ¿Qué vas a hacer? No con ninguna, o sea, como no con la intención de aprobar o desaprobar necesariamente lo que Andrea haga con su carrera, pero sí porque entiendo que hay una filiación y que ella normalmente usa el nombre de mi padre para hablar de su carrera política. Entonces quedó en venir a verme a mi casa y pues nunca llegó, tuvo un problema en la carretera, me comentó. Esa noche hablamos y me dijo, bueno, tengo que contarte algo, quiero contarte yo mismo para que no te enteres por otros lados, me voy con Lucio. Y yo te digo, Fausto, fue como un grito desesperado aquí en mi casa, me salió del alma. No, porque realmente no puedo entender quién le asesora a la Andrea. Puedo creer que la Andrea no sepa de historia. Puedo creer que no se haya enterado de quién era el Fernando Villavicencio en el pasado. Puedo entender que no lo sepa. Pero no puedo creer que se deje asesorar por gente que le omite esta información solo para su beneficio personal. Porque lo otro es pensar que ella lo hace a propósito. Pero para generar una alianza, ahora ya no necesita sino googlear. Imagínate que yo en esta conversación le digo, Andrea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Sí, yo te fui a ver a tu casa, Guayaquil, cuando recién fue el asesinato, hablé contigo, te advertí, no te mezcles con la gente
de la política sucia, no te mezcles, tienes potencial. Incluso le decía, yo te apoyo, haz tu propio camino, busca una asamblea, anda haciendo carrera, porque eso es lo que necesitamos los ecuatorianos, gente que haga política seria, gente que haga buena política y que esté interesada en eso y que lo pueda hacer de una manera coherente. Porque eso es lo que pasa ahora. Sin ideologías, cualquiera se cambia de partido, de camiseta, no importa con quién te alías. Ella en un momento como no me creía, yo le decía, Andrea, te voy a compartir algo muy hermoso. Te voy a compartir la carta que me escribió mi padre desde el exilio cuando le persiguió Lucio Gutiérrez. Porque nosotras éramos pequeñas, unas niñas, y mi padre no podía estar en casa con nosotras. Y en esta carta, pues que la tengo acá, en esta carta, papá explica a sus dos hijas pequeñas por qué no puede estar en casa. Porque su amigo, Lucio Gutiérrez, el amigo que estaba en casa con nosotros, venía con Gilmar, venía con las hijas de Lucio. ¿Y qué dice parte de esa carta? ¿Qué dice parte de esa carta? ¿Qué dice parte de esa carta? Justo la traje para leerte, porque un pedacito, pues son 2 hojas. Pero justo eso, ¿no? Me imagino que allí se refiere al gobierno de Gutiérrez. Dice todo. O sea, si te leo todo, pues nos tardamos un montón. Pero no, un pedacito justo esta parte me parece importante. Dice, Lucio, habla primero como que dice, ustedes se acuerdan el 21 de enero cuando papi salía con los indígenas y Lucio y Pato Ortiz y Eddie Sánchez y otros amigos militares para limpiar el país de tanta corrupción y del hambre que había traído Yamil Maguad. El pueblo estuvo con nosotros. Luego estuvieron presos algunos compañeros. Y bueno, igualmente ustedes recordarán que salíamos a las calles a pedir libertad. Ahí estuvimos con la familia de Lucio, con sus hijas, con Gilmar, con todos los familiares de los militares detenidos, soportando la represión. Luego más abajo dice, así fue que el destino le puso a Lucio en el Palacio de Gobierno y decidimos ayudarle desde Petroecuador a trabajar por mejorar la empresa, aumentar la producción de petróleo y la lucha incansable contra la enorme corrupción que había sembrado la empresa privada y malos funcionarios. Vuestro papi aceptó el acuerdo con Lucio solo si se acababa con la privatización del más importante recurso del país, el petróleo. Petróleo que sirve de alguna manera para que tú, Amandita, estudies en un colegio fiscal, para que millones de niños vayan a la escuela. Pero no habían pasado ni 15 días de haber ingresado a Petroecuador que ya empezaron a sacarnos de la empresa para que les dejemos que sigan robando, haciendo negocios oscuros, perjudicando al pueblo, y especialmente porque descubrimos que el gobierno de Lucio, nuestro amigo y compañero, quería privatizar, vender a extranjeros el petróleo de los ecuatorianos y su empresa Petroecuador. Entonces, Lucio acabó unido a los ricos empresarios extranjeros y nacionales, y ya no le interesó la amistad de sus amigos sencillos, pobres y humildes como tu papi. Por eso, decidió sacarnos de la empresa, a tu papi y más de 50 compañeros, porque como somos rebeldes, no vamos a dejarnos arrebatar nuestra dignidad y permitir que se lleven el petróleo los ricos de siempre. Por eso, amorcito, hicimos junto a todos los trabajadores una gran movilización. Y bueno, más abajo justamente dice... Pero ahí básicamente lo que estaba haciendo es mostrando ese cambio de Lucio Gutiérrez, ese cambio de discurso de Lucio Gutiérrez, esa dirección que tomó ya para de alguna forma iniciar esta suerte de persecución. Claro, y aquí dice, por eso me duele lo que ha hecho Lucio con nosotros y nuestras familias. Jamás nos imaginamos que nuestros propios amigos nos quiten el pan y nos quieran ver en la cárcel. En la misma cárcel que estuvieron ellos por haber luchado contra un régimen corrupto. Y bueno, podría extenderme más, Fausto. Me imagino. También es muy emotivo esto para mí. Y me quedo con esa parte. Esta carta completa a Andrea González. Y le dije, Andrea, te estoy compartiendo esto porque no quiero que seas utilizada. En mi lectura, Fausto, Andrea no va a ganar, pero Lucio sí va a entrar. Y luego Andrea va a sumarse al voto de Noboa, el voto anticorreísta, que en nombre del anticorreísmo vamos a seguir dándole poder a una persona que vemos además que tiene unas ínfulas tremendas. Hoy he visto con sorpresa cómo, y lo hemos visto en algunas ocasiones, pero incluso ya cerró un programa de opinión. Más allá de que me guste o no me guste, el periodismo está siendo atacado otra vez. Y esa es una alerta. La gente no lo ve. Esa es una alerta que tiene que estar siempre. Es una gran alerta, pero ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Y con respeto se lo dije a Andrea. Andrea, ¿qué estás haciendo?
yo te respeto muchísimo y respeto tu lucha, pero juntarse con los dinosaurios de la corrupción es absurdo, sobre todo cuando tienes tanto potencial. Me ha dado una pena tremenda que no haya sido capaz de escuchar con un poco de humildad que se está juntando usando el nombre de mi padre con quien lo persiguió. Eso es algo tremendo. Y en este juego de la política seguramente veremos muchas más cosas mientras se alistan alianzas, se alistan pactos, acuerdos y cuantos más habrán también sobre la mesa. Algo de lo que seguramente tendremos también mucho más para hablar, Amanda. Se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos por haber estado con nosotros. Vamos a dar seguimiento también a lo que sea el resto de la lectura de este informe preliminar que revela algunos detalles sobre lo que ha sido el crimen de Fernando Villavicencio en una nueva ocasión, seguramente ya con otras conclusiones, y hay que ver también qué sale de este otro informe de Hernán Zapata. Vamos a estar pendientes. Gracias, Amanda. Fausto. Un abrazo. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Ha sido Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, hablando sobre el informe preliminar que denuncia que el crimen de Villavicencio fue político. Además, ha rechazado algunas de las alianzas y los camisetazos que se generaron desde Construye hacia otras bancadas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.